Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Aguilar y hoy les voy a compartir lo que hemos visto a lo largo de estas semanas de clase acerca del comercio internacional. Comenzamos. A lo largo de esta materia hemos estado viendo conceptos para comprender mejor las relaciones de comercio que se dan entre los países y las diferencias que existen entre estos países y México. Empezando por la definición de comercio internacional, la cual es un intercambio entre dos economías cerradas, a las cuales se les llama cerradas porque cada uno de estos tiene su propio territorio, su propia población y sus propias leyes, es decir, lo que conforma a un país. Hemos visto el origen del equivalente general desde la edad feudal, comenzando con la especialización del trabajo, los problemas que se tenían para poder tener un intercambio de mercancías debido a lo difícil de conseguir o fabricar ciertos productos, siendo este el detonante para que surgiera la moneda como equivalente general y acabar con estos problemas. Hemos abarcado distintos textos como la identidad nacional en tiempos de globalización, el cual nos hacía mención de que la identidad nacional es un proceso histórico y geográfico, dinámico y en constante transformación, y que por estas características está siempre sujeto al cambio, y dado que el debate todavía está en proceso de construcción, nos menciona diferentes posturas con respecto a la identidad nacional, ya que se puede ver desde los aspectos diferentes como el altercentrismo y el etnocentrismo. Otro de los temas que vimos fue el de contabilidad y desarrollo económico, cómo se relaciona la contabilidad con su entorno y cómo va cambiando con este. La contabilidad constituye el desarrollo de la actividad económica desde el Renacimiento, con el surgimiento de la partida doble. Entonces el papel de la contabilidad es diseñar instrumentos que faciliten la información adecuada para la administración y el control de aquellos factores, de manera que abarque tanto el capital financiero como el capital humano e intelectual y los recursos naturales. También estudiamos las garantías bancarias en el comercio internacional, que son los compromisos irrevocables. El compromiso es una deuda contraída y es irrevocable porque una vez sucedido el hecho, no se puede neutralizar a menos que se cumpla dicho compromiso. Las garantías pueden ser de dos tipos, las reales y las personales. Las reales son aquellas que recaen sobre los bienes determinados y quedan afectos al cumplimiento de la obligación que se garantiza, y las personales recaen sobre el patrimonio del garante, que viene a añadirse al patrimonio del deudor para responder a la deuda contraída. Vimos acerca de los acuerdos comerciales en el ámbito internacional con respecto a la biología, enfatizados cada vez más en la protección de las nuevas variedades de seres vivos obtenidas por manejo genético. Este método difundido para asegurar esta protección a la propiedad de estas es muy similar al sistema de patentes. Vimos también la conformación de precios desde el punto de vista del peso. Hicimos la comparación con el euro y el dólar con respecto a algunos indicadores como el índice de inflación, la gasolina, el salario mínimo, que nos invita a la reflexión para la fijación de precios. Vimos la tasa de inflación y la incidencia de este en la conformación de los precios en los precios reales y precios nominales. Hemos visto incluso un poco acerca de la metodología de la investigación. Dentro de este tema estuvimos viendo los elementos que tiene un resumen en una investigación, el cual debe incluir el qué, el cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y para quién. Más recientemente estuvimos estudiando lo que ha hecho China y lo que nos falta a nosotros para poder ser competitivos. Vimos algunas desventajas al exportar a China, como por ejemplo la conformación de precios por los costos de transporte a este mercado y las cosas que necesitamos para poder ser competitivos ante otros mercados. Analizamos los crecimientos que se dan entre China, que es el país más dinámico del mundo. Ellos han establecido un libre comercio y nuevas rutas comerciales. Ha mantenido desde el 2000 un crecimiento del 7% y en alguna ocasión del 12.5%. China tiene centro de estudios en México, en el cual estudian la economía, cultura, derecho, entre otras cosas, y esta es su manera de meterse en los mercados para entender la idiosincrasia y mantener un poder de penetración más efectivo. Para que México pueda ser un poco más competitivo le faltan muchas cosas. Para empezar, la educación. Siento que la educación en México está más enfocada a producir obreros que recolecten materias primas o que sirvan a una transnacional, que a producir ciencia y avances tecnológicos mediante el talento de su gente. Necesitamos mayor infraestructura portuaria y aeroportuaria, tener más recursos para la ciencia y dejar de exportar materias primas. Debemos empezar a exportar más productos manufacturados en México por empresas mexicanas. Quizá no voltear a ver tanto el PIB, enfocarnos más a cómo hacer crecer el Producto Nacional Bruto.
Otro de los temas es el forfaiting, es el descuento de cuentas por cobrar relacionados a transacciones de comercio internacional sin recursos para el exportador. El forfaiting consiste en una compra de cartas de crédito de exportación y o cobranzas avaladas. En una transacción forfaiting, el exportador acuerda entregar los derechos que se demandan para el pago de las mercancías o de los servicios entregados a un importador bajo contrato de venta, a cambio de un pago en efectivo de un banco forfaiting. Una extensa gama de productos y servicios son financiados por las instituciones financieras mediante el uso creativo del forfaiting, incluyendo mercancías, servicios, proyectos financieros, plantas hidroenergéticas, inclusive transferencias de honorarios para atletas profesionales. Los valores contractuales que pueden ser financiados mediante el forfaiting oscilan entre los $30,000 y el $1,000,000. La simplicidad y flexibilidad del forfaiting son las razones primordiales de su éxito y popularidad alcanzada a nivel mundial. Por último, estuvimos viendo las zonas francas. Son las zonas donde se hace comercio y distribución y consumo de mercancías. Se establecen en distintas partes del mundo y permiten que se genere el comercio internacional. Estas zonas nos hablan de desarrollo, permiten diversificar el desarrollo industrial, mejorar la situación fiscal e impactan positivamente en la sociedad al generar nuevos puestos de trabajo. Bueno, por mi parte es todo. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.